Gloria a Dios. Y a nuestro Señor Jesús. Amén. Tampoco. Muy más o menos. A mí no me... Podrían ser uno y no. Recién me acordaba de Vicente López. Sí. Hermanos, el mensaje de hoy quiero que sea una continuación un poco de lo que estuvimos viendo hasta acá. Un reforzar y un continuar. Lo que estuve viendo desde hace un tiempo y lo que sigo haciendo hincapié es en la centralidad de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestra fe. E incluso uno dice, bueno, ¿qué vemos en toda la administración de la palabra de parte de los apóstoles? Porque nosotros tenemos la escritura apostólica, que fueron sus enviados y ustedes serán mis testigos, dice el Señor, ¿no? Y los manda, y hagan discípulos. Y el apóstol Pedro vieron que dice, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó, ¿no? De las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Él es la luz. Justamente leímos en la primera carta de Juan, ¿no? Que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y vimos cómo en la primera carta de Juan el apóstol, ¿no? Dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y quería que leamos un poquito para que veamos, se ve mucho en Filipenses y en 1 Timoteo y en todas las cartas, ¿no? En Colosenses. Pablo va a tratar de la persona de Jesucristo, lo va a poner, ¿no? Siempre. Y si leemos directamente, estaría bueno no hacer un surtido de versículos, sino leer 1 Timoteo, que es lo que les aconsejo. Si nosotros que todos tenemos una escritura, fíjense que antes tenían que ir a la sinagoga porque estaban los rollos en la sinagoga y bueno, hasta que no vayan a la sinagoga no tenías la escritura. Pero ahora acá, en el siglo XXI, no solo tiene las santas, sagradas escrituras en la mano todos los días, sino en todas las versiones que quieras. Y con todas las explicaciones adicionales que uno necesite tener para ver qué cuestiones de una palabra o demás. Pero bueno, vamos a leer, ya que es una reunión más pequeña, todos los que quieran levantar la mano y podemos preguntar. En 1 Timoteo, Pablo comienza diciendo, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. O sea, ahí Pablo comienza, ¿no? Poniendo al Padre y al Hijo, en primer lugar. Después dice a Timoteo, ¿no? A quien va dirigida la carta, verdadero hijo en la fe. Un hijo en la fe. Verdadero, un hijo verdadero, que esto, la importancia, ¿no? Vimos en la primera carta de Juan, dirigida a los creyentes, que advertía, ¿no? Que no todo espíritu es de Dios. En esto conocemos lo que el espíritu de Dios y el espíritu, ¿no? De error, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Y ese ha venido en carne está acá justamente en esta carta, que lo vamos a ver ahora en unos minutos, para que entendamos la importancia de la iglesia de Cristo, que es la iglesia de Dios. No se olviden que Jesucristo dijo, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer. Desde el comienzo siempre, no se olviden que, ¿no? El que quiere evitar que uno reciba la verdad es Satanás. Por eso Pablo tenía una gran lucha con apóstoles, con judaizantes, ¿no? Con falsos apóstoles, ¿no? Falsos profetas que salieron en el mundo ya desde la época de Juan. Por eso leímos la primera carta de Juan, cómo advierte sobre esas cosas. Y acá pasa lo mismo. ¿Por qué pasa lo mismo? Esta batalla, esta lucha,
Por eso también Judas dice, por la necesidad que tenía de que escribirles sobre nuestra común salvación, para que batallen ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Esta fe, la palabra de fe que predicamos, es que Jesucristo es el Señor. Entonces, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. También la iglesia histórica, la iglesia desde los apóstoles hasta nuestros días, la iglesia que se edificó sobre el fundamento de los apóstoles, y Cristo mismo siendo la piedra angular, tiene una tradición en el sentido que Pablo, como apóstol de Jesucristo, dio, ¿no?, directivas a la iglesia, justamente están en esta carta, para que la iglesia tenga un orden, para que tenga una forma, ¿no?, de ministrar ordenadamente con una autoridad. Por eso dice, constituyó ancianos, ¿no? Bueno, para que se haga cualquier cosa, que se enseñe cualquier cosa, ¿no? Justamente los ancianos, los obispos tenían que velar por la doctrina, aptos para enseñar. Bueno, fíjense, acá le dice que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Ya en esos tiempos había, ¿no?, cuestiones extrañas a la verdad y cuestiones de genealogías, ¿no? Fíjense el 5. Pues el propósito de este mandamiento, o sea, esto que Pablo le dice, ¿no?, para que mande, no enseñar diferente doctrina. ¿Cuál era el propósito? El amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Por qué se apartaron a vana palabrería? Dice 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento tiene ordenanzas, tiene regulaciones, tiene mandatos que da Dios al pueblo judío y que dice este estatuto perpetuo, por generación de generación. Entonces, claro, uno puede confundir a la persona, por eso los judaizantes decían, bueno, te tenés que circuncidar. No, ahora tenés que guardar, ¿no?, las dietas, los días de reposo, los días de fiesta. O sea, te querían llevar a la ley de vuelta. Entonces por eso dicen, no saben ni lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque todo era sombra de lo que iba a venir. Por eso en Colosenses también tiene que refutar a los que venían de vuelta. Pero el propósito del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Por qué un corazón limpio? ¿Cómo se limpia el corazón? Y recibiendo la gracia. No, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. El espíritu de gracia. Por eso quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. El nuevo pacto nos da un nuevo corazón, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, el ministerio del espíritu es, ¿no?, que ya no estamos bajo la ley, en el sentido de las regulaciones externas. ¿No? Tomá, te doy listado para que este día tenés que seguir este listado. Hace 10 pasos para allá, después, ¿no?, hace otros 10 para allá. Regular la vida de esa manera era rudimentaria. Por eso dice que la ley era un ayo, ¿no?, para llevarnos a Cristo. Y de buena conciencia y de fe no fingida. La buena conciencia es lo que nos dice a nosotros. Cuando Pablo le dice, examínense ustedes mismos si están en la fe. Porque Jesucristo está en ustedes. Fíjense acá, como decimos, ¿no?, el Espíritu de Cristo, la unción que recibieron de Él. Ustedes tienen la unción del Santo. Si ustedes están reprobados, no está Jesucristo en ustedes.
O sea, es una evidencia de que no estás transformado. Ahora, por eso dice buena conciencia. Si vos tenés buena conciencia, significa que tuviste un arrepentimiento genuino y buscás justamente el servir al Señor con limpia conciencia. Sí. Bueno, viene hablando de hijitos, no amemos con palabras y habladurías, sino con obras y en verdad. Así como sabemos que somos de la verdad y ponemos nuestros corazones en descanso en su presencia. Si nuestros corazones saben algo en contra de nosotros, Dios es mayor que nuestros corazones y Él lo sabe todo. O sea que la buena conciencia continúa cuando uno, después de haber sido perdonado, que tiene un llamado a caminar en santidad, ¿no? Sean santos como, ¿no?, nuestro Padre es santo, como Él es santo. Entonces, la buena conciencia es andar en luz, como Él está en luz. Si andamos en luz, ¿no?, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia. Entonces, tenemos un corazón, ¿no?, amor, nacido de corazón limpio, buena conciencia y de fe no fingida. Esas cosas provienen de una nueva vida, de un nuevo espíritu y de andar en la verdad, y no tienen que ver con las cuestiones de la ley. No, porque, viste, o sea, volver a la ley, atrás, sería un sinsentido. Ya lo vimos en Hebreo, lo vemos en Hebreo eso. De hecho, cuando dice que es necesario que si hay un sacerdote que no es de la tribu de Leví, ¿no?, conforme a la ley de Moisés, y que es según el orden de Melquisedec, donde hay cambio de un sacerdote es necesario que haya cambio de ley. Y ahí estamos en un problema. ¿Qué ley entonces se aplica ahora? La ley de la libertad, la ley de Dios. Porque la ley de Moisés no es que sea mala. No. O sea, Pablo dice, la ley, si se usa legítimamente, es santa, ¿no?, buena, pero la necesidad que tenemos nosotros es de que en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestra mente, nos esté alumbrando el espíritu de vida. No, ¿entendés? Un recordatorio, a ver qué tenía que hacer. Decirle a mamá que te amo. Te amo, mamá. Muy bien. No. Imagínense, acá que me dice, hijo, te quiero. Hijo, te quiero. Vos, no. O sea, está dentro tuyo el amor. No, amor, nacido de corazón limpio. O sea, y esto que les digo está íntimamente conectado con el amor a nuestro Señor. Porque fíjense que Pablo termina una carta 2 veces, termina 2 cartas. Una diciendo, el que no amara al Señor Jesucristo, sea anatema. Y en otra dice, la gracia del Señor sea con todos los que aman a Jesucristo con amor inalterable. Un amor inalterable. O sea, nada lo puede alterar, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni la espada, ni desnudez, ni hambre, ni persecución. Tu amor por tu Salvador es inalterable. Eso es más, la segunda carta a Timoteo termina diciendo, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con ustedes. Amén. O sea que tenemos esa nueva vida que está en nosotros, la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó, esa vida recibimos. La vida, ¿no? Por eso dice el espíritu de vida en Cristo Jesús. Fíjense, bueno, desviándose algunos, van a palabrería. De vuelta a la ley, cuestiones de genealogías o cuestiones de morales, no toques, no gustes, ¿no? Pablo también lo dice en Colosenses. Por eso dice acá, pero sabemos que la ley es buena, ¿no?, dice el 8, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. O sea que la ley pone todo, digamos, acusa, ¿no? Porque acá dice, no fue para el justo, sino para los pecadores. El no hagas esto, no matarás, no robarás. Por eso también, los fornicarios, ¿no? No adulterará. Está todo la lista acá de graves pecados, ¿no?, que menciona Pablo. Pero la ley tenía, de alguna manera, esa función.
¿no? A causa del pecado fue dada la ley, por causa de las transgresiones vino la ley, dice incluso en una parte. Ahora, esta parte que leo acá, está Pablo hablando de su transformación, de su conversión, y lo interesante es ver cómo glorifica a Jesucristo. Fíjense cómo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, Pablo ahí reconoce al Señor como aquel que lo fortaleció, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. O sea, Pablo no creía en el Señor y había sido blasfemo, había perseguidor e injuriador. O sea, detestaba a todos los judíos especialmente, que se hacían, ¿no?, del Señor, confesaban a Jesucristo como Señor, una blasfemia. ¿Cómo Jesús, Señor? No hay otro Señor que no sea Jehová. Entonces, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿No? Entonces, el Señor es el objeto de nuestra fe en Él, creer en Él, ¿no? Confiar plenamente en la obra de Jesucristo que vino para salvar a los pecadores. Nosotros presentamos al Señor para salvación. Y no solo para salvación, para vida eterna. Porque, bueno, ¿salvo de qué? ¿Salvo para qué? ¿No? Las personas, nosotros nos gloriamos en la esperanza de la vida eterna. No, la esperanza de, no ir al infierno. No, mi esperanza es no ir al infierno y morir. No sufrir. No, acá hay una promesa de vida eterna, ¿no? Esta es la promesa. De hecho, Juan dice, y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. Para que sepan que tienen vida eterna. O sea que insisten en eso. Ahora, el incrédulo se diferencia de un creyente en que la vida eterna no la tiene en su corazón. Y la vida eterna realmente está ligada a nuestra relación con Dios. Además, porque yo creo que hay gente que cree en la vida eterna tal vez y no hay seguridad de tener vida eterna fuera de Cristo. O sea, si vos me decís, no, yo soy musulmán y creo que si yo me porto bien, no voy a entrar al paraíso. O sea, si vos estás creyendo una mentira, la mentira no te va a salvar. O sea que, por eso es tan importante tener claro cuál es la esperanza, en qué se basa nuestra esperanza, ¿no? Fíjense, cómo lo llama el apóstol Pablo en el primer versículo. Nos dice, Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque esperamos en Él y porque nuestra suerte, nuestro destino está en Él, en su mano. Y fíjense, Pablo, cómo dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, toda la gloria se la da a Dios, el Padre, y al Rey de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Pablo, fíjense que le dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿no? Porque Él me puso en el ministerio. ¿No? Mostró su clemencia. ¿No? Nos rescató a los pecadores, yo soy el primero. Y por eso, da gloria a Dios por esa obra. Este mandamiento, hijo Timoteo 18, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, acá, ¿no? Este mandamiento, fíjense que es un mandamiento que le da Pablo a Timoteo, se lo encarga para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a él, milite por ellas la buena milicia. Militar, ¿no? La buena milicia, pelear la buena batalla, que es lo mismo, es justamente el Evangelio, proclamar el Evangelio. Que Cristo vino al mundo, ¿no? A salvar a los pecadores, ¿no? Que el Señor... Sí. Lo que se refiere a la buena batalla es proclamar el Evangelio. Claro. Esa es la buena batalla. Sí. Ser ministro, Timoteo era un ministro. Después le va a decir Pablo, si enseñas estas cosas serás buen ministro de Jesucristo. O sea, él estaba sirviendo al rey. O sea, entonces es una batalla. ¿Qué batalla tenemos nosotros? No. Digo, la iglesia, nosotros como cuerpo, no como individuos personales que tenemos el pecado, el mundo, los deseos, que tenemos que crucificar. Esa es la de todos los días. Pero como iglesia, como cuerpo, nosotros anunciamos la salvación. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Para qué tenemos que creer en el Evangelio? Para recibir perdón de pecados y vida, esperanza de vida. Por ende, la batalla de la iglesia es contra el mundo. Claro. Contra el mundo que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Ahí es donde está la... Esa es la buena batalla. Esa es la batalla de la iglesia. Por eso, el otro día hablábamos de que cuando salimos al mundo, cuando estamos, digamos, en la embajada, en la iglesia, necesariamente tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Hermano está las hechas. Hermano está las hechas. Sí. Y acá Pablo dice, ¿no? Que manteniendo la fe, se lo dice a Timoteo, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Hay dos cosas fundamentales. Mantener la fe, ¿no? Esta fe dada una vez a los santos, por la cual tenemos que batallar ardientemente, y nosotros mantenerla nosotros, ¿no? Yo sé en quién he creído, dice Pablo, y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El que va a venir en el poder de Dios, con el poder de la resurrección, a levantar a los muertos, a juzgar a los vivos y a los muertos, a darle a cada uno lo suyo, va a ser nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso, su lugar central en el Evangelio, en el reino, en la predicación, en nuestro corazón, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Por qué Pablo ora por eso? ¿No? Él viene a morar en nosotros. ¿Qué es? ¿Un hombre? ¿Cómo puede un hombre venir a morar a mi corazón? Es más que un hombre. Si no sería el Hijo, ¿no? El Señor. Por eso dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea que esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. O sea, lo que quiere Dios es que nosotros, ¿no?, estemos rogando, ¿no?, orando, peticionando y dando gracias por todos los hombres, por los reyes y los que están en eminencia, los que están en lugares de autoridad. La iglesia tiene ese lugar en el mundo, ¿no? Orar por estas cosas. Y después dice, fíjense, el 4, el cual, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso, la iglesia, después va a decir Pablo, es la columna y baluarte de la verdad. O sea, nosotros predicamos la palabra de verdad, el evangelio de Dios. Entonces, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es un pasaje que dice, ¿cómo? Entonces Dios quiere algo que no se cumple entonces. Porque hay algunos hombres que no son salvos. Y Él quiere que todos los hombres sean salvos. Bueno.
no vamos a entrar porque hay una corriente teológica que habla de, ¿no? Dios escogió a algunos para vida y otros para muerte, bueno, etc. Lo que nos interesa a nosotros es entender que el llamado de Dios es a que alguien responda en amor. O sea, si yo quiero que la persona ame libremente, ¿cómo lo voy a obligar a amar? Yo quiero que sea salvo. ¿Querés tener una relación conmigo? No. Bueno, andá. ¿Quieren irse a casa ustedes también? Le dice el Señor Jesucristo. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, hay una respuesta de los apóstoles. Incluso Judas terminó diciendo, no. Lo traicionó. O sea, por eso dice, naufragando algunos en cuanto a la fe. O sea que no es, uno tiene que asirse de la palabra de vida y correr hasta el fin. Y acá Pablo sigue diciendo, ¿no? Porque hay un solo Dios, y esto es, porque dice, si Dios quiere que vengan a la salvación los hombres y conozcan la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea que el testimonio histórico es un testimonio fiel, o sea, no es una idea, no es una filosofía, es un testimonio. Jesucristo vino y murió. Y resucitó. Y ascendió. Entonces, y es el único mediador. El otro día vi una película que confirmaba eso, de un periodista que se reenojó porque su mujer se había convertido en... Lee Strobel. ¿Cómo se llama? Lee Strobel. Lee Strobel. Entonces lo que hizo fue una investigación periodística exhaustiva para negar todo lo que su mujer creía y terminó con eso. Se llama... El caso de Cristo. El caso Sí. de Cristo. Veanla. Sí, es un caso verídico, aparte. Sí. Incluso era un periodista premiado, no era cualquiera. Como yo. Entonces, Cristo se dio el rescate por todos los hombres. Vamos a saltar. Y esto que escribe acá está escrito para los obispos, en primer lugar, en el capítulo 3, y después para los diáconos. Fíjense los requisitos. Por eso yo les decía que la iglesia debía seguir un orden y tenía instrucciones de Pablo que le dio a Timoteo y que se constituían ancianos en muchas iglesias, tenían la escritura que se conservó hasta nuestros días, o sea que se diseminaron las cartas del apóstol Pablo, de Juan, después se hizo el canon y se tenía. Habla del obispo, pero la vamos a saltar, las del obispo, porque... Y los diáconos... Pero fíjense lo que dice acá de los diáconos. En el 3.8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y acá tengo que darles un mensaje a los adventistas, amigos míos, que dice, no dados a mucho vino. O sea que un poco de vino se puede tomar. En la iglesia adventista no puedes tomar vino. No, vino, no. Alcohol, no. Bueno, acá los diáconos, por el apóstol Pablo, que era un poco más importante que los profetas nuestros, con un jugo de uva sin... Industrial. Chao, hermanos. Chao, chicos, bendiciones. La textual dice, no adicto al vino ni pendenciero. Claro. No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercerán el diaconado si son irreprensibles. Esta parte es importante porque primero tienen que ser sometidos a prueba y después ejercen el diaconado si son irreprensibles. O sea que en la iglesia a veces uno piensa que bueno, vamos a la iglesia, hacemos cualquier cosa, hacemos... No se puede. Hay un orden y hay una ordenación.
Por eso Pablo le dice a Timoteo, por la imposición de las manos del presbiterio. O sea, esto hay una necesidad de que se guarde la iglesia y que se vean las cosas ejerciendo una autoridad delegada, que es en base a la Escritura y en base a los requisitos y en base al acuerdo, ¿no? Sujetándose unos a otros en el temor de Dios. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, dice, el 11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas, sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Mucha confianza. ¿Por qué mucha confianza en la fe? Pregunta. Sí. Dice maridos de una sola mujer. No, que tengas una, que no tengas muchas. No es normal. Está bien, pero esa es la instrucción. Que tengas una. O sea, está un poco ligado el requisito a tener a la mujer y ser fiel, porque dice que gobiernen bien sus hijos y su casa. Si uno no gobierna bien, ¿qué pasa? Y si el diácono no gobierna bien y mañana pierde la casa y los hijos y la mujer, no es irreprensible y bueno, hay que ver, ¿no? Lo dejamos para otro estudio. Pero lo importante acá dice, porque los que ejerzan bien el diaconado, o sea, hay un ejercicio fiel y correcto, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué confianza en la fe? Ganan confianza. Porque acá dice, yo lo relaciono cuando dice, sabemos que tenemos las cosas que le pedimos, porque hacemos las cosas que le agradan. O sea, la confianza que uno tiene es la oración del justo puede mucho, ¿no? El justo está confiado como un león, dice el proverbio. Entonces, esta confianza en la fe que es en Cristo Jesús, es decir, yo estoy obrando con limpia conciencia, con honestidad, esforzándome por ser fiel y ejercer bien el diaconado. Eso, ¿no?, gana para sí un grado honroso, o sea, honra, ¿no? Honra, gloria e inmortalidad que buscan, ¿no? Haciendo bien. Bueno. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo. O sea, uno tiene una fe fortalecida y lo siente cercano al Señor porque está en los asuntos del Señor, ocupándose en la palabra, en el servicio, en el amar, ¿no? Y aparte va a ver que el Señor está con uno, ¿no?, en la obra, bendiciendo la obra. De hecho, Esteban se decía que hacía señales, estaba lleno del espíritu y de sabiduría y era diácono. Y acá dice Pablo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, la iglesia del Dios viviente, como casa de Dios, o sea, como templo, ¿no?, donde habita Dios, ¿no?, para morar a Dios en el Espíritu, dice Pablo a los Corintios, columna y baluarte de la verdad, ¿no? La columna es algo que sostiene algo. ¿Qué sostenemos nosotros? La verdad de Dios. Baluarte es la defensa, un baluarte defiende esta verdad, ¿no? Y acá dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. En otras traducciones dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la fe. Pone la fe en vez de la piedad. Y esta palabra indiscutiblemente pueden encontrar también como unanimidad. Acá dice por confesión unánime. Confesión unánime. O sea, esta confesión unánime es porque la fe que ha sido dada una vez a los santos es la fe. La fe es la fe en la verdad, la palabra de verdad. Yo estoy creyendo
confiando y poniendo mi esperanza en esa palabra. Considero que es la palabra verdadera, que este testimonio es fiel, digno de ser recibido por todos y que lo que dijo Jesucristo es la verdad inamovible, inalterable y 100% se va a cumplir. Cuando el Señor dijo, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se cumpla. Dice. Los cielos y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Y ahí hay un cierto, como dice, la jota y la tilde de la ley, ¿no? Y mi palabra, dice, o sea, pone su palabra como sagrada, ¿no? Como palabra de Dios, ¿no? Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Yo creo que hay revelación, la Escritura revela y toda la Escritura nos va mostrando, ¿no? Tu palabra es la verdad, ¿no? Y encontramos los tesoros y el Señor al final dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y vi nuevos cielos y tierra nueva, donde mora la justicia. Y el Señor dice que es, ¿no? Habla de los bienes venideros, de las cosas celestiales, eternas. Entró al santuario, dice, no de esta creación. Entonces ahí hay toda una realidad celestial, divina, eterna, que bueno, nos fuimos. ¿Por qué? La piedad, la fe, no, ¿en quién he creído? ¿En quién es el poderoso en quien creí? ¿Quién es el Señor? ¿No? Entonces, estamos asidos de su mano. Y dice, cuando dice esto de esta indiscutible grandeza del misterio de la piedad, es un misterio enorme, dice, Él, ¿no? Porque dice en algunas traducciones, dice, Él fue manifestado en carne, Cristo fue manifestado en carne, y la Reina Valera dice, Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Visto de los ángeles, o sea que los ángeles no lo veían, pero fue visto en la manifestación, en la carne. Predicado a los gentiles. ¿No? ¿Quién es predicado a los gentiles? Cristo es predicado a los gentiles. Creído en el mundo. En el mundo en un mundo, no es que todo el mundo creyó, es que en el mundo nuestro mensaje es recibido. El que es de Dios nos oye, dice Juan. El que no es de Dios no nos oye, ¿no? También dice que ellos son del mundo y por eso el mundo los escucha. O sea, acá habla de creído en el mundo en un sentido de que el mundo, toda la humanidad, todo el sistema humano recibió este evangelio que fue predicado a toda lengua, nación, ¿no? Dice, recibido arriba en gloria. O sea, de la gloria que había dejado, ¿no? Volvió, pero no volvió como antes. Volvió en un cuerpo incorruptible. O sea, en un cuerpo, dice, la muerte ya no tiene poder sobre él. O sea, él sacó a la luz la inmortalidad por la resurrección. O sea, el primer hombre inmortal, el único en realidad, porque Él es la vida, Él es la resurrección y Él es el que nos resucita, es el Señor. Entonces recibió arriba en gloria y se sentó a la diestra del Padre y está ahí gobernando hasta que va a venir el día que venga y ahí se va a poner las cosas tremendo, ¿no? Dice, cuando venga y destruya aquel inicuo, aquel que destruirá con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca. O sea, va a estar el anticristo en la tierra y el Señor cuando venga va a justamente hacer la victoria final. Pero bueno, ¿estamos? Bueno, porque acá Pablo después hace una advertencia en el 4 del espíritu.
Y acá dice el 4:6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Sí, fíjense, o sea, lo que estamos hablando acá es un poco el mensaje. Mirá, Cristo vino a salvar a los pecadores, ¿no? De los cuales yo soy primero, mostró su clemencia. Hay que orar no hay que hacer las oraciones por todos. La iglesia tiene que ser intercesora para que podamos vivir en piedad y reposadamente, en una sociedad libre. Y un dato respecto a los requisitos, tanto de los ancianos, obispos o los diáconos, que no está hablando de un don irrevocable, sino que está hablando de una función humana. Tal cual. Porque el otro día Seba nos dijo, pedía oración porque ninguno de nosotros seamos, ¿cómo dijo? Idealizados. Claro. Ningún ser humano en la congregación sea idealizado en función de que nosotros cumplimos una función de un Dios. No tenemos la manifestación de un don divino, como en todo caso ancianos de la congregación. Y tampoco un diácono. Entonces es funcional, incluso se termina cuando nos morimos. Tal cual. Y hay algo que se puede agregar, que toda iglesia, sea la iglesia que sea, tiene una organización con líderes o pastores o cura o alguien puesto con cierta autoridad delegada, y la gente misma, los creyentes, tienen una forma de vivir piadosa, honrada, honesta, ¿no? Trabajadora, que está un poco acá, porque dice, los diáconos, ¿no? No codiciosas de ganancias deshonestas, ¿no? Fíjense que después la mujer dice no calumniadoras, ¿no? También honestas. Tiene que ver con una vida, obviamente de los obispos también, con una vida que sea parte de, ¿no? la gente que va a la iglesia, ¿no? ¿Cómo es la gente que va a la iglesia? Tiene que ser una persona correcta. O sea, salgo del mundo, vengo a la iglesia. ¿Qué hacen los rockeros? No van a la iglesia. Los rockeros no. Los rockeros cuando van a la iglesia dejan de ser rockeros en un sentido de sexo, rock, chaval, no va más. Ya está. Te pegan una lavada que te salí derechito, pero es así. Por eso dice, antes estábamos llenos de cualquier tipo de vicio, de pensamiento, de vanidad, de deseo, de lo que fuera, y uno en Cristo es libre de todas esas cosas. Es la realidad. Por eso dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, o sea, cómo conducir también y gobernar la iglesia. Tiene que ver con ese formato. ¿No? Si no sería, no tendría forma, no tendría orden, no tendría... Entonces siempre ha sido así, con una delegación, y esto es una enseñanza que es necesaria, ¿no? Y aparte le dice, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, una enseñanza correcta. Acá, bueno, después, acá le dice que se ejercite para la piedad, que tiene promesa para esta vida y la venidera. Hasta ahí vamos a seguir, porque después también tenemos en Tito, que también le da algunas cuestiones, que dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, le dice en Tito, Pablo a Tito. Miren, vamos a leerlo en Tito 2, también porque acá justamente, esto de la sana doctrina que recién leímos, ¿no? En Tito 2 le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, la necesidad de decir algo y de insistir y de transmitir y de
tener presente es lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. O sea, los requisitos de un creyente es forjar un carácter, forjar una personalidad, ser dueño de uno mismo. Por eso dice sobrio, serio, no andar paveando. No. Prudente, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. O sea, digamos que se vistan de más o menos con pudor, sería. No calumniadoras, no esclavas del vino. Otra que tomaba vino también. Bueno, para los adventistas, parte 2. Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que a nosotros, en todo caso, nos tiene que importar, por sobre todas las cosas, agradar a nuestro Señor. Entonces, yo me tengo que examinar y tengo que decir, bueno, estoy, ¿no?, hablando, oyendo la sana doctrina. ¿Estoy buscando andar según la enseñanza o vamos a hacer, ¿no?, la iglesia que, no sé, que busca milagros, que busca cosas, no, yo tengo una profecía, hermano, ¿ves? Y esas cosas que después... Pero cuando salís de acá y te vas a tu casa, ¿no?, si no tenés estas cosas, no sirve de nada. Y dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes, allá que tenemos jóvenes... Vos ya estás ahí. A que sean prudentes. Fíjense, que los jóvenes sean prudentes. ¿Por qué la prudencia es tan importante en los jóvenes? Porque... Ser prudente es pensar antes de hacer. Saber cuáles son los riesgos y evitarlos. Porque un tipo prudente va, en el auto va, ¿cómo voy a manejar prudentemente? A ver, pasa, lo vemos que pasa. Si yo soy un imprudente y voy en la moto a 60 y el otro día se murió uno, ¿qué pasa? Sin casco, sin carnet. ¿Por qué? Pero si yo voy a 30, no me voy a matar aunque choque. Pero si yo sé que paso cierta velocidad y choco, lo más probable es que me mate. Entonces, ser prudente es ver. El avisado ve el mal y se esconde. La juventud es el momento en donde uno cree que es invencible, ¿no? Que no le va a pasar, que no va a haber problema. Entonces, justamente, los jóvenes sean prudentes. Advertamos los riesgos de los males de este mundo, evitémoslo. Porque, ¿cuáles son los males que enfrentan los jóvenes? En el sexo, en el consumo de drogas, en el alcohol, ¿no?, en los malos amigos. Básicamente es lo que los puede afectar. Entonces, obviamente, la noche, dice Pablo, los que se emborrachan de noche se emborrachan. Y andan de noche, y la noche tiene riesgo, obvio que tiene riesgo. Entonces, no seguir el mundo sería una muy buena idea para los jóvenes. Si no quieren padecer. Porque Pablo mismo decía, yo le digo, sería el hombre bueno quedarse sin mujer y no padecer. O sea, está bien. Claro. Pero bueno, la prudencia es necesaria. Aparte de esto, exhorta a sí mismo a los jóvenes. Yo leo esto ahora, ¿no? Exhorta a los jóvenes. Y yo digo, bueno, la Biblia dice exhorta a los jóvenes, exhortados, tienen exhortados. Pero la idea es que una persona que está en la iglesia, ocupándose de la enseñanza, exhorte y con esa exhortación les diga, hermano, no sean insensatos, no sean necios, reciban el consejo, tengan temor de Dios, acepten
el consejo de los padres, que son los que velan por ustedes como nadie. Entonces, eso es fundamental, porque después, ¿qué le pasa a los jóvenes? ¿Quiénes son los que terminan con problemas? Los jóvenes. Por no haber oído el consejo de sus mayores. Si no tienen padres sabios, bueno, la sabiduría está también en todos lados, ¿no? Porque hasta los medios, ¿no? Las noticias te dicen, che, de los riesgos. No, porque... Y pasa, ¿no? Tal cosa tiene estos riesgos. Bueno, a mí no me va a pasar. ¿Querés jugar a la ruta rusa también? Vale, le pongo una bala al revólver, lo hacemos girar y a ver quién le da primero. Vamos a jugar. O sea, imagínense un grupo de pibes que juegan así. Son los más estúpidos del mundo. Ahora, hay tipos que lo hicieron. No sé si uno que era cantante no se mató así. Entonces uno dice, por favor. Entonces los riesgos en la adolescencia están como nunca. De hecho, a ver, sin ir más lejos, las estadísticas. Accidente de moto. ¿Cuáles son las franjas etarias en donde accidentes fatales? De los 18 a los 25. Tenés toda la mayoría que se mueren en moto son de esa edad. ¿Por qué será? Sí, porque son los que más rápido andan y inconscientemente. Bueno, entonces, exhorta a los jóvenes a ser prudentes. ¿No? Es un ejemplo que pongo. Pero como esos ejemplos, hay 800. 800 y hay. Entonces, tendríamos que ocuparnos de los jóvenes, en el ministerio de jóvenes, exhortados y enseñados en toda prudencia. Que sean sabios. Bueno, después dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir ustedes. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Acá, de vuelta, la doctrina de Dios está atada y sujeta a nuestra forma de vida, a nuestra conducta. Si tu conducta no es digna de un cristiano, le estás echando barro al Evangelio, hermano. Porque Cristo fue el Señor que mostró humildad, que mostró, ¿entendés? Cuando las autoridades le decían algo, se cayó la boca, ¿no? Entonces, no, cuando tu jefe, imagínate, tu jefe dice algo y vos salís. No, agachar la cabeza y sí, señor. No sean respondones, no quejándose. Y eso demuestra quién tiene el control. Porque el control lo tenía el Señor. Cuando lo llevaron, cuando lo enjuiciaron, cuando fue ante Herodes, el control lo tenía Él. Y sin embargo todos pensaban, pobre estúpido, mira ni habla. Pero se llevaron una buena sorpresa, ¿no? Entonces, nuestra vida tiene que ser así. Yo sé, ¿no?, que el Señor te ve cuando, si tu jefe te trata mal, ¿no?, si te dicen algo que es injusto. Bueno, lo importante es ser fiel a la doctrina del Señor. Bueno, ya estamos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿no? Y ahí nos dice que enseñándonos, esta parte es clave, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que enseñó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Entonces, esta autoridad delegada que decía hoy, es importante que entendamos que la iglesia, ¿no?, si hay una exhortación y una reprensión para vivir justa, sobria y piadosamente, es un requisito. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos de esta manera, como justa, sobria y piadosamente. Para eso, en la iglesia hay autoridad, para que, ¿no?, dice, si un hermano anda desordenadamente, ¿no?, si uno llamando a los hermanos fuere borracho, avaro, ¿no?, y lo que fuere, que dice Pablo, a ese señálenlo, para que se avergüence, ¿no? Porque hay una necesidad de andar en luz y de vivir en justicia, como leíamos en Juan. Si no, diciendo,
¿Qué somos? El club de... un club cualquiera. Que cualquiera hace lo que quiere. Entonces, eso también nos saca un poco la careta. Porque viene la iglesia, ¿no? ¿Y para qué voy a la iglesia? ¿Para qué quiero ser miembro del cuerpo de Cristo? Bueno, ¿para qué? Para tener una comunión, ¿no? Como diríamos, comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Bien. ¿Y cómo tenemos comunión con el Padre y el Hijo? Guardando sus mandamientos, lo leímos en la carta de Juan. ¿Cuáles son sus mandamientos? Que nos amemos. Bien. Ama a tu prójimo, que hagas justicia, ¿no? Que hagas misericordia. Entonces, si vos no estás forjando en tu vida eso, ¿qué estás haciendo? O sea, no estás recibiendo el agua que te riega, ¿no? El crecimiento. No estás siendo transformado, no te estás renovando, no te estás desvistiendo del viejo hombre para vestirte de nuevo. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy avanzando? ¿Cómo sé yo que estoy realmente buscando seguir a Cristo? Bueno, porque yo estoy recibiendo esto y de buena gana, ¿no? Quiero crecer, madurar. Y yo sé que tengo malos deseos, yo sé que tengo un pasado que dejar atrás, al cual no volver, y sé que tengo debilidades y un carácter que forjar ahí para que no sea malhumorado, ¿no? O sea, pero eso es la belleza de ser discípulo de Jesucristo, porque Cristo está formando en nosotros un nuevo hombre. Ya te dio la vida de ese nuevo hombre. No está escrita por fuera, está dentro tuyo. Ahora, vos la tenés que dejar florecer. ¿Cómo florece? Claro. ¿Cómo florece? Con la palabra. Deseen como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Entonces, cuando yo veo la palabra, veo el consejo de Dios, veo sus mandamientos y los pongo por obra, avanzo. Los pongo por obra, avanzo. Los pongo por obra, avanzo. ¿Peco? Puedo confesar pecados, como decía Juan, y ser limpiado de toda maldad. ¿Para qué? Para seguir en comunión con Dios y para poder seguir creciendo y sirviendo al Evangelio. Porque en el viejo pacto ya hubiésemos sido cortados, ¿no? Te cortaban, ya, listo, saquen afuera. No, en realidad no, porque en el antiguo pacto, ¿qué tenían que hacer? Iban con el sacrificio. Iban con la ofrenda, con el animal, iban ante el sacerdote, y eso era ofrenda por el pecado. La expiación. Entonces, nosotros no tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó. Entonces yo lo que tengo que pedir es perdón, confesar el pecado, y la sangre de Cristo nos limpia, como diciendo, se aplica el sacrificio de Cristo de una manera universal. Claro, ya. Cuando se da. Bueno. Esas cosas para tener en cuenta y seguir y leer más o menos de vez en cuando la carta de Pablo. Gloria a Dios.